Ahora sí, vamos a la prédica de esta mañana. El título del mensaje del sermón dominical tiene que ver con esto. Somos hijos de la esperanza. Recién cantábamos esta hermosa poesía que decía que nuestra esperanza es firme. Nuestra esperanza es firme. Y yo quiero, a la luz de la palabra, de la carta, la primera carta del apóstol Pedro, ni bien comienza esa carta, quiero que leamos los primeros versículos y podamos reflexionar sobre esto. Usted y yo somos hijos de la esperanza. Usted y yo estamos viviendo en el mejor tiempo, en el mejor momento, en el mejor lugar, porque Dios nos trajo hasta aquí, no para que volvamos atrás, sino para conquistar, para avanzar y para entender y comprender que somos hijos de una esperanza que está firme. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice así, primera de Pedro, desde el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Dice así de esta manera: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegrarán con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que le predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Y todos decimos esta palabra. El contexto que tiene esta carta, más allá de la gran riqueza y lo que nos enseña y nos muestra en esta parte, primero, esto fue escrito aproximadamente en el año 62-64 después de Cristo, en los días previos a lo que fue una gran persecución a través del emperador Nerón. Y Pedro habla, y usted va a ver que en los primeros versículos, en el que no lo leímos, pero nombra las provincias a las cuales él escribe esta carta. Habla de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos territorios hoy comprenden lo que conocemos como el país de Turquía. Y estos cristianos en esos lugares vivían en una minoría muy reducida y tenían que convivir todos los días con una cultura que era bastante cruel para ellos, una cultura muy pagana. Y empezaron a ser esos cristianos que vivieron esa persecución, ese rechazo y esa marginación a causa de su fe. Por eso, una de las palabras más importantes que nosotros vamos a recalcar en este pasaje es la palabra esperanza. Por eso se hablaba tanto de la esperanza. Y Pedro de alguna manera él no le escribe esta carta para prometerles que las pruebas iban a cesar rápidamente, sino para recordarles quiénes ellos eran, qué es lo que ellos poseían y hacia dónde ellos se estaban dirigiendo.
Y yo creo que es muy importante que en cada reunión nosotros tengamos muy en cuenta esto y tengamos bien en claro, primero, quiénes somos, qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos recibido y hacia dónde tenemos que ir. Son preguntas mucho más que existenciales, es la base de nuestras vidas. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo hoy? ¿Qué es lo que Dios me ha entregado? ¿Y hacia dónde yo estoy caminando? Por eso esta carta se puede resumir en una sola frase. Que lo que Pedro le decía, que aunque ustedes sufran por un tiempo, recuerden que han nacido de nuevo para una esperanza que es eterna. Ese es el resumen. Por eso los creyentes son llamados de 4 maneras. Son llamados como extranjeros y peregrinos. Son llamados como un pueblo escogido. Son llamados como una nación santa y son llamados como un real sacerdocio. Usted va a ver estas 4 menciones en la carta de Pedro. En otras palabras, la identidad de aquel que ha creído no está determinada por el lugar o el contexto en el cual se mueve y en el cual vive, sino por el reino al cual pertenece. Por eso, la pregunta en esta mañana, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, quiero decirle algo, este es el momento, este es el día, este es el lugar indicado para que usted pueda hacer una confesión de fe y decirle: Jesús, quiero nacer de nuevo, quiero aceptarte a vos como mi único y suficiente Salvador. Hemos nacido de nuevo para una esperanza que está firme, pero que está viva, más viva que nunca. Por eso Pedro comienza diciendo: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Qué tremendo esto. Mediante la resurrección de Jesucristo, nuestra salvación nació de esa misericordia que el Padre nos ha tenido. Por eso Pedro no dice que es por nuestros méritos, que es por nuestra religión o es por nuestras obras, sino él dice es por su gran misericordia. Si estamos aquí, hermanos y hermanas, es por su gran misericordia. ¿Por qué estamos acá? Por su gran misericordia. La salvación es y seguirá siendo y seguirá constituyéndose como una obra completamente de gracia. Es la gracia la que nos ha traído la salvación. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4, él le decía a la iglesia de Éfeso: pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¡Qué tremendo! La misericordia nos encontró muertos, así nos encontró. ¿Cómo nos encontró? Muertos, pero nos hizo revivir juntamente con Cristo. Hemos nacido de nuevo por la resurrección de Cristo. Esa resurrección no es solamente un acontecimiento histórico, es el fundamento de nuestra esperanza, el poder de la resurrección. Pablo le decía: y si Cristo ha resucitado, tu fe es firme, pero si Cristo no hubiese resucitado, de nada sirve que ustedes crean. Por eso Cristo vive. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen a esto? Cristo vive. Y si Cristo vive, nuestro pecado fue vencido. Si Cristo vive, la muerte fue derrotada y nuestro futuro está completamente asegurado en Él. Entonces no te pongas mal. El enemigo siempre va a querer trabajar para que vos no creas que hay futuro. Que vos te hundas en el presente, aunque ese presente es difícil, es complejo, no ves salida, no ves futuro. Pero si mirás a Cristo, vas a ver futuro. Si ves a Cristo, vas a ver futuro. Por eso Pedro habla de la esperanza viva. No es un deseo, no es un optimismo, no es una ilusión. Es una certeza basada en un Salvador que está vivo y está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Qué lindo. Hebreos capítulo 6, versículo 19.
nos dice el escritor, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Qué lindo es vivir con esperanza. Qué lindo es vivir con esperanza. No es algo menor. Algunos dicen por ahí que lo último que se pierde es la esperanza, pero esa esperanza como ilusión de que algo puede suceder. Pero nuestra esperanza es firme, nuestra esperanza está viva, nuestra esperanza resucitó de los muertos, nuestra esperanza está sentado a la diestra del Padre, nuestra esperanza está aquí, hoy, ahora, frente a nosotros, que podemos abrazarla y podemos decir, no importa las pruebas y los sufrimientos, Señor, yo estoy aquí porque sé que tengo una esperanza que es viva. El mundo tiene expectativas, pero la iglesia tiene esperanza. Qué hermoso. Otros hablan de expectativa, nosotros hablamos de esperanza. Las expectativas dependen muchas veces de las circunstancias, pero nuestra esperanza depende de Cristo. Eso es hermoso, eso es hermoso. Por eso hemos recibido, qué lindo, hemos recibido una herencia que es incorruptible, dice la palabra de Dios. Una herencia que no se puede destruir, no se puede contaminar y no se puede marchitar. Diga conmigo, tengo algo. Nosotros pensamos que tengo a Cristo y no tengo nada. Yo tengo a Cristo y tengo absolutamente todo. Y es lindo poder entrar en ese concepto de la herencia. Mire, en el mundo una herencia la podemos perder, nos pueden robar o se puede deteriorar. Pero acá nos dice que esta herencia es incorruptible. No puede ser destruida. Todo lo que nosotros podamos amontonar en esta tierra, todo lo que podamos tener en esta tierra, quiero decirles algo, se va a ir deteriorando. Pero el reino de Dios permanece y permanece para siempre. Nuestra herencia es incontaminada. Nada la puede manchar. Nada la puede contaminar. El pecado arruinó la creación, pero no puede tocar nuestra herencia espiritual. No puede tocar nuestra herencia. El pecado no la puede tocar. Por eso es una herencia que es inmarcesible. Es una herencia que no pierde su gloria, no envejece, no se marchita, no se agota. Y la herencia que hemos recibido en Cristo tiene que ver con estas 4 cosas que he anotado aquí para que usted entienda qué es la herencia que nosotros tenemos. Es la vida eterna, claro que sí, pero también es la presencia de Dios en nosotros. Es la resurrección y es el reino eterno. Esa es la herencia. Entonces muchas veces preguntamos, ¿pero por qué vivo como vivo teniendo esta herencia? Porque usted no ha hecho uso de esa herencia. Porque para hacer uso de una herencia hay que ser mayor de edad. Y eso significa, ¿y por qué hay que ser mayor de edad? Porque eso implica madurez. ¿Por qué un niño, aunque puede ser heredero de una gran riqueza, puede estar viviendo en un lugar muy pobre? Porque todavía no ha crecido y no se lo pueden entregar a un bebé, no le pueden entregar la herencia a un niño. Por eso Pablo decía que mientras el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Es esa imagen de 2 niños peleándose por un chupete. Y uno puede ser hijo de cualquiera de nosotros y el otro es hijo de Messi. ¿Y por qué se pelean por un chupete? Porque son niños, porque el otro no entiende que el papá tiene absolutamente todo lo que él necesita para vivir sus próximas 10 generaciones. Pero como son niños, lo único que quieren es el chupete. Y nosotros no hacemos uso de esta herencia porque somos niños espirituales. Y nos peleamos por un chupete. Y nos peleamos por pequeñeces. Y nos irritamos y nos enojamos por tonterías cuando tu herencia tiene que ver con la vida eterna, con la presencia de Dios, con la resurrección y ese reino eterno. ¿Qué más necesitamos? Una herencia que durará para toda la vida. Hermanos,
Pablo lo dijo a la iglesia de los romanos, en Romanos capítulo 8, versículo 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso muchas personas viven o se desviven por una herencia terrenal. Pedro nos está recordando que poseemos algo que es infinitamente superior, una herencia reservada por nuestro Padre Celestial para nosotros, que no la pueden tocar, que no la pueden quitar, que no la pueden robar. ¿Cuántos van a hacer uso de esa herencia? Echa mano de la vida eterna, echa mano de tu herencia. Por eso, algo tan lindo, no solamente que somos o que hemos recibido una herencia, sino que también somos guardados por el poder de Dios. Ustedes han sido o son protegidos, decía Pedro. El poder de Dios los protege mediante la fe. Por eso, no solamente hay una herencia guardada, sino que somos como un pueblo guardado por Dios. Porque la salvación comenzó en nosotros y Dios mismo se compromete a llevarnos hasta el final. Pero está en nosotros que nos dejemos llevar. Pablo decía a la iglesia de Filipenses que comenzó la buena obra en ustedes. ¿Qué pasará? La va a perfeccionar, la va a completar. Por eso nosotros no perseveramos simplemente porque somos fuertes, sino que perseveramos porque somos sostenidos por el poder de Dios. No son nuestras fuerzas. Tus fuerzas se van a debilitar, tendrás momentos muy difíciles que atravesar, pero vas a ser guardado por Dios. Por eso es tan importante que no pierdas la fe. Por eso es tan importante que la fe, ¿sabe cómo viene la fe? Por el oír, y el oír de la palabra. Habrá muchos momentos, como me ha pasado a mí, estar sentado ahí y pareciera no entender nada. ¿Por qué? Porque me abrumaban los problemas, me abrumaban las situaciones, me costaba, yo creía y decía, sí tengo esperanza, pero salía de este lugar o de la congregación donde estaba y no veía futuro, no veía situaciones que podrían cambiar rápidamente. Y yo necesitaba que Dios me pueda proveer, que Dios haga algo conmigo porque estaba mal. Pero si hay algo que me enseñaron es seguir creyendo, aún no viendo nada, porque la fe hará que el poder de Dios te proteja de todo mal. Como decía el Salmo que nuestra hermana hablaba aquí al ministrar las ofrendas. Él guardará tu salida, Él guardará tu entrada, Él estará contigo por siempre. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. No se dormirá el que te guarda. Y nuestras oraciones, derramando lágrimas en su presencia, era: Señor, me cuesta comprender, me cuesta creer, pero no voy a soltar esta fe, porque esa fe me guarda. Dios te va a guardar en este tiempo. Tu disposición de venir aquí, de estar en este lugar y escuchar la palabra, es un paso muy, pero muy importante. Y ahora lo que tenemos que trabajar es que tu mente se abra para que esta palabra ingrese a tu corazón y te dé la fortaleza necesaria para poder atravesar los momentos difíciles. Porque quiero decirte algo, las pruebas purifican tu fe. Los momentos difíciles lo que harán va a ser relucir la esencia que hay dentro tuyo. Pedro no niega aquí el sufrimiento ni los problemas que tenemos que atravesar. Él decía, aunque tengan que atravesar por distintas o diversas, él habla de esta palabra, diversas pruebas. Es interesantísimo esta palabra, diversas pruebas. ¿Cómo son las pruebas? Significa que tienen muchas formas, significa que tienen muchos colores y significa que tienen distintas intensidades. ¡Wow! Son diversas las pruebas. Te puede entrar por cualquier lado. A veces, generalmente por el lado que menos esperás. Ay, Señor, ¿será que tengo? Y sí. ¿Cómo son las pruebas? Son diversas. Me encantó esta definición. Muchas formas, distintos colores, distintas intensidades. Pero todas tienen el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Revelar la autenticidad de tu fe.
revelar la autenticidad de tu fe. Y habla aquí del fuego, porque el oro, ¿cómo se le quita la impureza? Si usted ve una piedra de oro, ¿se dice así, piedra de oro? No, ¿cómo se dice? No, lingote no. Una pepa. Una pepa. Si usted tendría en su mano una pepa de oro, posiblemente la arrojaría porque ni se daría cuenta, nosotros no ni daríamos cuenta que es oro, porque no tenemos la más pálida idea. Nosotros vemos el oro cuando está brillando, cuando está en un lugar de exposición, está exhibido, ¿sí o no? Yo tengo una pepa de oro, lo tiro. ¿Por qué? Porque está el oro en su naturaleza, está de una manera donde está lleno de impurezas, pero es oro. Pero no sabemos. Así los creyentes tienen fe, pero muchos no lo saben. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasan la prueba. El fuego. El fuego va a dejar lo que realmente hay en esencia. Así como el oro se prueba con fuego, la prueba va a probar nuestra fe. Quitará las impurezas y va a relucir, va a brillar, va a poder ser exhibido. Por eso, entienda esto, Dios no va a enviar pruebas a tu vida para destruirte. La intención de Dios no va a ser nunca querer destruirnos. ¿Se entiende? Ayer reflexionábamos en familia por todo lo que ha sucedido de estos días. Ustedes vieron un pueblo que amamos tanto como Venezuela, haber atravesado un momento tan difícil, tan feo, ¿no? Que fue el terremoto y todavía están buscando entre los escombros a muchas personas. Se cree que están llegando a más de 100.000 desaparecidos. Tremendo, tremendo. Pero en el medio de todo esto, comenzamos a escuchar mensajes condenatorios. Claro, esa gente estaba haciendo tal o cual ritual, o estaban adorando a tal o cual deidad, o profetas que días anteriores o meses anteriores. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta a nosotros querer probar la fe de los demás? Cuando es el fuego lo que va a demostrar y va a hacer relucir lo que está en nuestro corazón. Hay que abrazar, es momento de abrazar, no es momento de condenar. Dios no está condenando el mundo. Dios nos envía estas pruebas para destruir. Dios no quiso destruir. Jamás Dios va a querer destruir un país, va a querer destruir una ciudad. Jamás. No, discúlpeme, pero no. Estoy esperando que el juicio de Dios caiga sobre esa persona, o sobre esa familia, o sobre ese lugar. No existe. En Cristo hemos sido salvos. Él nos dio la oportunidad de poder ser salvados, ser redimidos. Y todas las situaciones que ocurren, todas esas pruebas, no es para destruirnos, es para relucir, es para que sea purificada nuestra fe. Por eso no vayamos detrás de esas falsas noticias y de esas cosas que a veces abrazamos para condenar a otros. No, Dios nos ama a todos y nos seguirá amando hasta el final. Y nos va a dar una y otra oportunidad a todos, porque la prueba que venga a nosotros no será nunca para destruirnos. Ay, a mí me sucedió esto porque el castigo de Dios. No, la condena de Dios. No y no. ¿Que habrá consecuencias? Seguramente, pero eso corre en el orden más íntimo y personal de cada uno y nadie te va a condenar porque Él no nos condenó y nadie aquí va a tener el poder de condenarnos. Él tiene un poder mucho mayor, que es el poder de amarnos. Y esa fe se va a relucir, se va a levantar. Santiago, el apóstol Santiago, él hablaba en esa pequeña pero poderosa carta, él decía que la prueba de nuestra fe produce paciencia, perseverancia.
Y Job, si usted va al libro de Job, en Job capítulo 23, versículos 10, Job mismo declara, dice, cuando Él me pruebe, voy a salir como el oro. Él ya lo había determinado de esta manera, Él ya lo había visto. Ahora, hay una paradoja cristiana aquí, muy interesante. Pedro dice, ustedes se van a alegrar mientras sufran. Es raro, ¿no? Se van a alegrar mientras sufran. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llorar y tener esperanza. Como dice el Salmo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Podemos sufrir, claro que sí, pero también podemos tener paz. Podemos atravesar el fuego, pero aún podemos conservar el gozo. Porque nuestra alegría no depende del presente, sino que nuestra alegría depende de un futuro que nos espera y que es nuestra esperanza viva. Vivimos el tiempo más glorioso de la historia de la redención. ¿Usted entendió esto? Pedro lo explica de una manera fascinante. Pedro dice, mire, acá hubieron profetas que indagaron, investigaron sobre esta salvación. Acá el Espíritu de Cristo les habló a los profetas, les habló de lo que iba a venir. Anunciaron el sufrimiento del Mesías, pero anunciaron también su gloria. Pero hay algo tremendo. Ellos entendieron que no estaban sirviendo a su generación presente, sino que estaban haciéndolo todo para la generación la cual hoy somos nosotros parte. Tremendo, increíble. A ver si entendemos. Los profetas anhelaron ver lo que nosotros hoy estamos viendo. A veces, realzamos tanto la obra de los profetas y del Antiguo Testamento, que es tremendo, pero ellos solo pudieron profetizar y ver lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y ellos anhelaron ver esto y no pudieron. Pero nosotros estamos en el mejor momento, en el tiempo más glorioso de la historia de la redención. Nosotros vivimos después de la cruz. Nosotros vivimos después de la resurrección, nosotros vivimos después del Pentecostés, nosotros vivimos después bajo el nuevo pacto y nosotros estamos viviendo con el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Ellos no lo pudieron. Dice que aún los ángeles desean contemplar esa idea. ¿Sabe qué significa? Esa palabra usada por Pedro en el original significa que los ángeles como que se inclinan para observar con asombro el tiempo que estamos viviendo nosotros. ¿Usted entiende el momento? ¿Entiende el tiempo en el que estamos viviendo? Los ángeles son los que están 24 horas sirviendo al Padre. Ellos que están alrededor de Dios todo el tiempo, cada tanto miran, se agachan y ellos no conocen la gloria como la conocemos nosotros, ni la llegarán a comprender como podríamos comprenderlas nosotros. Ellos nunca fueron perdonados. Usted y yo sí. Ellos nunca experimentaron la misericordia de la salvación. ¿Cómo puede ser que a veces nosotros vivamos como si hubiésemos recibido poco? Nos quejamos por cada cosa. No tengo dudas de que estamos viviendo el tiempo más glorioso de toda esta historia. Cierra sus ojos ahí donde está. Espíritu Santo está mostrándonos esta verdad, nos está revelando algo que es glorioso, que posiblemente no lo habíamos visto.
Eso que los patriarcas lo esperaron. Eso que los profetas lo anunciaron. Eso que los ángeles hoy lo contemplan con asombro. Y nosotros somos beneficiarios de esa gracia. Esa gracia enorme que Dios tiene y ha preparado para ti. ¿Cómo no te dará con esto también absolutamente todas las cosas? Él es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. El apóstol Pedro quiere que nosotros como iglesia entendamos estas cuatro verdades fundamentales que tienen que ver con que tenemos una esperanza viva porque Cristo fue el que resucitó. Tenemos una herencia eterna porque nadie la podrá quitar. Somos guardados por el poder de Dios hasta que todas las cosas terminen, hasta el final. Y vivimos en el tiempo de la gracia. Ese tiempo, el tiempo de la gracia. La gracia se está manifestando cada vez más, porque donde abunda el pecado está sobreabundando esta gracia.